En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Imploramos la presencia de Dios en medio de nosotros y al mismo tiempo le ofrecemos nosotros a Él nuestra presencia consciente ante Él, queriendo no solo descubrirlo en su misterio, sino también mostrando nuestra disponibilidad a su fidelidad. Hagámoslo ahora en particular con la oración que el Señor Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Espíritu de Dios, ilumínanos. Siguiendo las indicaciones del Papa Francisco para estos 3 años que nos preparan en el 2025 a la celebración del jubileo en la Iglesia, deseamos consagrar nuestra atención ahora al tema de la oración como eje que dinamiza, que fortalece, que da sentido a nuestra vida espiritual. Lo hemos estado haciendo como respuesta a un llamado a la oración, considerando las 4 dimensiones de las que habla San Pablo de la vida cristiana: la altura, la profundidad y ahora la anchura. El Espíritu de Dios habita en ustedes. Presencia. Aquí estoy. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. La oración es presencia. Presencia mutua de nosotros ante Dios, afirmada como disponibilidad y atención, de Dios ante nosotros, asegurándonos fidelidad y protección. Presencia mutua de amor en todas las facetas de nuestro ser. Presencia que encontramos concentrada en el Hijo, que vino a darnos vida, a quien se le tejió un cuerpo para poderlo presentar como ofrenda que sustituía todo antiguo sacrificio, que consagraba también nuestra presencia por la comunión con Él en el Espíritu ante el Padre, para que Él encontrara en nosotros adoradores en espíritu y en verdad. Aquí estoy. Presencia que hemos de aprender a ofrecer y a reconocer, como el joven Samuel, que vivió de niño en un tiempo en el que era rara la palabra del Señor y no eran frecuentes las visiones, pero en el que él tenía la peculiar condición de servir a Elí, sacerdote del Señor, consagrado a Dios por su origen singular. Habitaba en el templo y sin embargo aún debía aprender. Estaba en el ámbito sagrado, auxiliando a un servidor del Señor,
pero la educación aún le deparaba la posibilidad del encuentro con la soberana presencia para responder él mismo con su propia disponibilidad. Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. No había lugar más santo. La gloria de Dios moraba ahí. Y no había nadie más cercano al rincón consagrado que el mismo Samuel. Elí había perdido la visión. Entonces, el Señor llamó a Samuel. Este respondió: aquí estoy. Corrió a donde estaba Elí y dijo: aquí estoy, porque me has llamado. Respondió: no te he llamado, vuelve a acostarte. Prontitud del joven en su respuesta. De modo sugestivo, el texto sagrado nos señala un primer aquí estoy, no dirigido a Elí, sino dicho en general: aquí estoy. En realidad, el no tener a quién se le dirige insinúa ya el sentido de su aprendizaje y al mismo tiempo de su nobleza. Al llamado bueno, su corazón tiene ya una respuesta solícita. Es el aquí estoy constitutivo del ser humano, que puede ser presencia, que no pide permiso para existir, para ya estar ahí, porque asume la propia condición como inicialmente positiva, como primordialmente gratuita, incluso inesperada. Así era su propia historia, y lo es en realidad como milagro constante la de todo ser humano. Afirmación del propio ser desde el inicio mismo de toda respiración y de todo llanto, convertido en sorpresa ante la constatación del prójimo, que nos despierta también el descubrimiento de lo humano y que culmina primero en la conciencia, presencia ante nuestra propia presencia, y finalmente en el abrazo divino, reconocimiento adorante de quien hace posible nuestra presencia y toda presencia. El diálogo con Elí es procedimiento para llegar al reconocimiento del verdadero llamado. Elí, en efecto, no lo había llamado, pero el joven escuchó de nuevo su nombre y con la misma prontitud respondió, sin escatimar las experiencias anteriores que parecían haber sido descartadas por su mentor. Hasta entonces, Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había manifestado todavía la palabra del Señor. Al tercer llamado, Elí comprendió que era el Señor el que llamaba al joven, y entonces el hombre de Dios cumple su función de maestro, no como interlocutor sagrado, sino como quien orienta al muchacho al diálogo con el verdaderamente santo. Y dijo a Samuel: ve a acostarte, y si te llama de nuevo, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Elí no pretende dar explicaciones ni instruir con discursos a Samuel. Le orienta a una experiencia, a la acción de una respuesta, para que pueda él mismo entrar en contacto con la palabra, con el llamado que lo ha interpelado, con la voz que ha pronunciado su nombre, y le señala la acción correspondiente a la respuesta: la escucha. Ponerse en presencia de la palabra que ya lo había encontrado, llegar a reconocer
su presencia. Este reconocimiento de la presencia es constitutivo de la oración. Mientras no se intuye la presencia, aún encontrándonos en el ámbito sagrado, no se ha desencadenado todavía la comunicación. La vida de oración, nos enseña el catecismo, es estar habitualmente en presencia de Dios, 3 veces santo, y en comunión con Él. Esta comunión de vida, sigue el catecismo, es posible siempre porque mediante el bautismo nos hemos convertido en un mismo ser con Cristo. La oración es cristiana en cuanto es comunión con Cristo y se extiende por la Iglesia, que es su cuerpo. Sus dimensiones son las del amor de Cristo, justamente las dimensiones que estamos considerando en esta Cuaresma. Si la altura de la oración es la altura misma de Dios que nos dignifica, y su profundidad, el abismo del Señor sondeado por el Espíritu que también penetra nuestros corazones, la anchura de la oración es nuestra entera condición humana, hecha propia por el mismo Hijo en su encarnación, que dijo precisamente al venir: aquí estoy. A partir de la encarnación del Hijo de Dios, su condición humana se convirtió en presencia gloriosa, en Dios con nosotros plenamente, en unción de la carne, de la que brotaría toda salvación y toda vida eterna para la humanidad. Habitando entre nosotros, nos hizo capaces de que también nosotros habitáramos en Dios. Resucitado, preparándonos una morada en el cielo, dispuso también que nuestros cuerpos se convirtieran en morada divina. Dice San Pablo: ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Es principio de vida nueva y de resurrección para nosotros, desde el estar, desde la presencia, desde la ubicación. Vivimos en el Espíritu. Sigue San Pablo: pero ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. En cambio, si alguno no posee el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por la justicia. Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por el mismo Espíritu que habita en ustedes. Así pues, hermanos, sigue San Pablo, somos deudores, pero no de la carne, para vivir según la carne, pues si viven según la carne, morirán. Pero si con el Espíritu dan muerte a las obras del cuerpo, vivirán. Una nota: en el vocabulario de San Pablo no se trata en modo alguno del rechazo del cuerpo o de la materia, pues la misma Iglesia en su descripción es identificada como cuerpo del Señor e invita, en un texto que veremos a continuación, a ofrecer el propio cuerpo como ofrenda. Lo que rechaza es el pecado, vivir instalados en el pecado, en el desorden. Si humanamente somos capaces de disponibilidad, de afirmar con nuestro propio semblante: aquí estoy, la oración
es el proceso como respondemos amorosamente al Dios que nos llama y que nos invita a descubrirlo. Desde el bautismo es la sorpresa, además, de que el que nos llama está presente en nosotros mismos, de modo que nuestra misma presencia se ha vuelto espacio de la presencia gloriosa de Dios. Los invito, en un primer momento de silencio, a ser conscientes de nuestra presencia ante Dios y de la presencia de Dios en medio de nosotros. Bendita presencia, la suya, que nos convierte también a nosotros en presencia bendita y gloriosa por nuestra consagración. La anchura de la oración. La anchura de la oración es la totalidad de los aspectos de nuestro ser de cara a Dios. Todo lo que el Verbo de Dios asumió para salvarnos. Decía un antiquísimo adagio que lo que no fue asumido por el Hijo de Dios no fue salvado. Se hizo plena y perfectamente humano. Toda faceta de lo humano en realidad ha sido asumida por el Hijo de Dios. Pero más aún, el espesor de nuestra complejidad no se percibe adecuadamente si no lo abarcamos desde Dios. La consideración de Agustín es entonces pertinente. Leemos en sus confesiones, hablando con Dios. ¿Te engloba acaso el cielo y la tierra por el hecho de que los llenas? ¿O es más bien que los llenas y aún sobra por no poderte abrazar? ¿Y dónde habrás de echar eso que sobra de ti, una vez llenos el cielo y la tierra? Pero, ¿es que tienes tú acaso necesidad de ser contenido en algún lugar? Tú que contienes todas las cosas, puesto que las que llenas, las llenas conteniéndolas. Porque no son los vasos llenos de ti los que te hacen estable, ya que aunque se quiebren, tú no te has de derramar. Y si se dice que te derramas sobre nosotros, no es cayendo tú, sino levantándonos a nosotros, ni es dilatándote tú, sino recogiéndonos a nosotros. Pero las cosas todas que llenas, ¿las llenas todas con todo tu ser? O tal vez, por no poderte contener totalmente todas, contienen una parte de ti, y esta parte tuya la contienen todas y al mismo tiempo, o más bien cada una la suya, mayor las mayores y menor las menores. Pero ¿es que hay en ti alguna parte mayor y alguna menor? ¿Acaso no estás todo en todas partes sin que haya cosa alguna que te contenga totalmente? Hasta ahí, San Agustín. El que no puede ser contenido, pero está en todo rincón presente, el que desborda el universo y a la vez lo fundamenta, es el mismo que sondea nuestro ser. El abismo de nuestro corazón nos permite entender que el horizonte de nuestra atención es en realidad
superior al universo entero, del que somos materialmente una especie de maravillosa y sorprendente síntesis, y a la vez, lanzándonos en el conocimiento y en la contemplación a la visión del mundo, aunque tampoco lo abordemos, nos reconocemos superiores al mundo. Pero a esta intuición fundamental de nuestro propio constitutivo espiritual, de nuestro ser imagen y semejanza de Dios, le corresponde como revelación plena el misterio de la encarnación, el hecho de que el Hijo de Dios se haya hecho uno de nosotros. Esto significa que hizo suyo todo lo nuestro. Por eso, nuestro espesor lo descubrimos en Él. Enseñaba Juan Pablo II, el hombre que quiere comprenderse hasta el fondo a sí mismo, no solamente según criterios y medidas del propio ser inmediatos, parciales, a veces superficiales e incluso aparentes, debe, con su inquietud, incertidumbre e incluso con su debilidad y pecaminosidad, con su vida y con su muerte, acercarse a Cristo. Debe, por decirlo así, entrar en Él con todo su ser. Debe apropiarse y asimilar toda la realidad de la encarnación y de la redención para encontrarse a sí mismo. Cristo en realidad vivifica todo aspecto del humanismo auténtico. Esta nueva alianza establece que el centro que atrae en la oración todas nuestras facetas es el corazón. Dice el catecismo, ¿de dónde viene la oración del hombre? Cualquiera que sea el lenguaje de la oración, gestos y palabras, el que ora es todo el hombre. Sin embargo, para designar el lugar de donde brota la oración, las Sagradas Escrituras hablan a veces del alma o del espíritu y con más frecuencia del corazón, más de 1000 veces. Es el corazón el que ora. Si éste está alejado de Dios, la expresión de la oración es vana. El corazón es la morada donde yo estoy o donde yo habito, según la expresión semítica o bíblica, donde yo me adentro. Es nuestro centro escondido, inapresable, ni por nuestra razón ni por la de nadie. Solo el Espíritu de Dios puede sondearlo y conocerlo. Hasta ahí el catecismo. Si a él, al corazón, nos hemos referido ya como profundidad de la oración, hemos de señalar también que es el núcleo desde el que se alcanzan todas nuestras dimensiones. Y es precisamente lo que el Hijo de Dios constituye para la humanidad, el polo que atrae todo lo humano hacia Él, como su corazón. La densidad de todo lo humano converge en el sagrado corazón del Señor, haciéndolo sede perfecta de oblación, de santificación, de plenitud. En particular, la divina presencia se nos vuelve accesible para los sentidos, para el gusto, para la visión, para la inteligencia, para el deseo, para la voluntad, para el corazón, para el espíritu, en el Santísimo Sacramento. Puntual realización de lo infinito, acceso perfecto a la anchura de lo humano, espesor purísimo de lo que estamos llamados a realizar en nuestra propia realidad, consagración plena y compartida de la dicha plena del banquete celeste. La Eucaristía es misterio de presencia
a través del que se realiza de modo supremo la promesa de Jesús de estar con nosotros hasta el final del mundo. En un segundo momento de silencio, tratemos de captar la anchura de la oración desde Cristo, desde la plenitud humana que se nos revela en Cristo, desde el habitar de Dios en medio de los hombres en Cristo, de nuestra anchura personal redimida por el misterio de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Nuestras moradas. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Todo mi ser. El que nos llama por nuestro nombre ha de ser también glorificado con todo nuestro ser, con todas nuestras dimensiones. La oración integra lo que somos y quiénes somos, nuestra identidad más intransferible, que es precisamente nuestro nombre ante el nombre de Dios, y todos los elementos de nuestro ser. Dicho en general, lo más exterior y lo más interior, lo cual converge en la palabra. De nuevo el catecismo. Por medio de su palabra, Dios habla al hombre. Por medio de palabras mentales o vocales, nuestra oración toma cuerpo. Por medio de las palabras, nuestra oración toma cuerpo. Pero lo más importante es la presencia del corazón ante aquel a quien hablamos en la oración. Presencia del corazón ante Él. Sigue el catecismo. Esta necesidad de asociar los sentidos a la oración corresponde a una exigencia de nuestra naturaleza humana. Somos cuerpo y espíritu y experimentamos la necesidad de traducir exteriormente nuestros sentimientos. Es necesario rezar con todo nuestro ser para dar a nuestra súplica todo el poder posible. Esta necesidad responde también a una exigencia divina. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, y por consiguiente, la oración que brota viva desde las profundidades del alma también reclama una expresión exterior que asocia el cuerpo a la oración interior, porque esta expresión corporal es signo del homenaje perfecto al que Dios tiene derecho. Hasta ahí el catecismo. Hablemos brevemente de las facetas exterior e interior del ser humano. Ya mencionaba que San Pablo habla también del mismo cuerpo. Así invita a los romanos. Los exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es su culto espiritual. Si el cuerpo es templo del Espíritu Santo, está llamado también a quedar integrado a la oración. En la liturgia lo hacemos con nuestras disposiciones, que no son teatrales,
sino moderadas, como recomendaba Tertuliano, contenidas para recoger a la vez la humildad y el recato ante la majestad. Decía Tertuliano, pero encomendamos más nuestra oración a Dios si oramos con modestia y humildad, cuando no levantamos nuestras manos con altivez, sino que las elevamos templada y decentemente, y ni siquiera nuestro semblante imprudentemente elevado. El tono de voz también debería ser sometido. De otro modo, ¿qué pulmones necesitaríamos si ser escuchados dependiera del ruido que hacemos? Pero Dios no oye la voz, sino el corazón, tal como es su inspector. Oramos con el cuerpo, con las manos, con los huesos, con los músculos, con la piel, con todo lo que somos también como cuerpo. En su deseo que brota del corazón, San Anselmo no ignora la inteligencia como espacio privilegiado de oración. Dice, que me sea permitido volver los ojos hacia tu luz desde lejos o del fondo de mi abismo. Enséñame a buscarte, muéstrate al que te busca, porque no puedo buscarte si no me enseñas el camino. No puedo encontrarte si no te haces presente. Yo te buscaré deseándote, te desearé buscándote, te encontraré amándote, te amaré encontrándote. Sigue el santo. No intento, Señor, penetrar tu profundidad, porque de ninguna manera puedo comparar con ella mi inteligencia, pero deseo comprender tu verdad, aunque sea imperfectamente, esa verdad que mi corazón cree y ama, porque no busco comprender para creer, sino que creo para llegar a comprender. Creo, en efecto, porque si no creyere, no llegaría a comprender. También desde el recato y la humildad, la inteligencia se activa en la oración. Podemos y debemos vivir una oración inteligente y hemos de realizar una inteligencia orante, contemplativa, de hecho, como suprema ejecución de esta facultad que tenemos. Por su parte, de la primacía del amor desde la voluntad, nos enseña San Francisco de Sales. Lo cito: siendo el amor el primer movimiento de complacencia en el bien, precede ciertamente al deseo, pues de hecho, ¿qué deseamos sino lo que amamos? Precede también a la delectación, porque ¿cómo es posible gozar de una cosa si no se la ama? Precede a la esperanza, pues nadie espera sino el bien que ama. Y precede al odio, porque no odiamos al mal, sino por el amor que tenemos al bien. De esta consideración de la voluntad como la que rige la experiencia humana, se sigue en el mismo San Francisco de Sales que la oración constituya el superior ejercicio de la voluntad como amor de Dios. Por ella, dice, nos aficionamos a Dios y a todo lo que a Él place, pues nos une a la bondad de Dios, nos llena de complacencia, de benevolencia, de aspiraciones, de deseos, de suspiros, de ardores espirituales, y nos hace practicar las sagradas infusiones y amalgamas de nuestro espíritu con el de Dios, el deseo de ser uno en Dios,
amar voluntariamente a Dios. Para el santo, si la teología especulativa hace a los hombres sabios, doctos y teólogos, la mística los hace fervorosos, apasionados y amantes de Dios. No ignora, ciertamente, que al ejercicio del amor afectivo corresponde otro, efectivo, el de la caridad operativa en la vida. La grande Teresa de Ávila, habla de la oración en la clave de las moradas, que indican circunstancias y disposiciones desde las cuales se entra en comunión con Dios, en clave de presencia, moradas, donde se habita. Son variadas con su centro en Cristo, Rey del castillo interior, y reflejan diversidad de posibilidades. La leemos. Pues consideremos que este castillo tiene muchas moradas, unas en lo alto, otras en bajo, otras a los lados, y en el centro y mitad de todas estas tiene la más principal, que es a donde pasan las cosas de mucho secreto entre Dios y el alma. Y el acceso a todas estas diversas moradas es la oración, que debe ser, como dice ella, con consideración, que si es oración, es con consideración, que no es otra cosa sino con atención a la presencia, dice ella, porque a cuanto yo puedo entender, la puerta para entrar en este castillo es la oración y consideración. No digo más mental que vocal, que como sea oración, ha de ser con consideración. Aunque Teresa se refiere en su castillo a niveles de profundidad de la oración, para cuyo acceso no dependemos de nosotros mismos, sino de la gracia, igualmente recomienda explayarse en aquellas en las que se nos concede vivir y reconocer la amplitud de sus posibilidades. Tal vez no todos alcancen las séptimas moradas, pero si viven en las terceras, disfruten y aprovechen vivir en ese nivel de oración. Y a esta variedad, aún dentro de cada una de las moradas, explica la santa, aunque no se trata de más de 7 moradas, en cada una de estas hay muchas, en lo bajo y alto y a los lados, con lindos jardines y fuentes y laberintos y cosas tan deleitosas que desearéis deshaceros en alabanzas del gran Dios que lo crió a su imagen y semejanza. Finalmente, también ella, Teresa, integra como suprema expresión de madurez cristiana la necesidad de que vayan juntas la dimensión contemplativa y la activa de la vida cristiana, un poco semejante a lo que Francisco de Sales llamó la dimensión afectiva y efectiva. Teresa recuerda a Marta y a María. Orar en su más elevado nivel no excluye el compromiso del servicio. Y cierra la santa, torno a decir que para esto es menester no poner vuestro fundamento solo en rezar y contemplar, porque si no procuráis virtudes y hay ejercicio de ellas, siempre os quedaréis enanas. Y aún plega a Dios que solo sea no crecer, porque ya sabéis que quien no crece, decrece, porque el amor tengo por imposible contentarse de estar en un ser a donde le hay. El amor siempre quiere crecer. Hagamos un nuevo momento de silencio, descubriendo que todo lo humano es digno de ser ubicado en la oración. Nuestro cuerpo, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, los distintos niveles de profundidad de nuestra vida, la contemplación y la acción, todo lo humano entra en la oración.
son nuestras moradas. Consagración. Agustín, que yo te conozca, conocedor mío, que yo te conozca como tú me conoces. Virtud de mi alma, entra en ella y ajústala a ti, para que la tengas y poseas sin mancha ni arruga. La oración ajusta a Dios y consagra todas las facetas de lo humano en referencia precisamente al designio de Dios. Las dinamiza en la caridad, las orienta hacia la eternidad. En la oración abrimos nuestro espíritu a la eficacia del amor divino para que nos transforme, apropiándose de nosotros y elevándonos a su propia vitalidad. No hay aspecto de nuestro ser que no esté llamado a quedar permeado por ese amor. Y la oración, precisamente, como mutua presencia y disponibilidad plena, es la forma primaria de esa consagración, el pulmón por el que respira, la garantía de su posibilidad. Decía Gabriel Marcel, el ser disponible es el que es capaz de estar todo él por entero conmigo cuando yo lo necesito. Capaz de estar todo él por entero conmigo cuando yo lo necesito. Sigue el filósofo, la presencia implica una reciprocidad que sin duda está excluida de toda relación de sujeto a objeto. Tiene que ser una relación de sujetos. La sólida red que establece nuestra identidad y las relaciones con el prójimo y con el mundo está llamada a tejerse desde la consagración que hacemos de nuestro ser al fundamento de toda realidad, a Dios. La oración no es otra cosa que ponernos en su presencia para decirle conscientemente que somos suyos y que Él es nuestro Señor. No solo como constatación de un hecho, sino también como un deseo, como un acto de la voluntad, como una entrega consciente y libre en la que reconocemos la plenitud de nuestras posibilidades espirituales, la suprema realización de nuestro misterio. En cuanto cristianos, es reconocimiento de que esa consagración se ha verificado por el don supremo del Hijo hecho uno de nosotros, consagrando así nuestra humanidad con su propio espíritu, para dirigirnos continuamente a la morada del Padre, en la que se encuentra nuestra fuente y nuestro destino. Consagración que ha tenido la forma sacramental del bautismo, por el cual le pertenecemos a Dios, participamos de su amor en Cristo por el Espíritu y somos verdaderamente hijos suyos. Desde el amor de Dios, entendemos que la consagración de nuestra humanidad se realiza en el amor y por ello, sin menguar la relevancia de los momentos explícitos de oración, todos nuestros momentos y situaciones adquieren la virtud divina por la oración.
Todo se convierte en oración a partir del amor de Dios. Nos lo reitera Teresa. En fin, hermanas mías, con lo que concluyo es que no hagamos torres sin fundamento, que el Señor no mira tanto la grandeza de las obras como el amor con que se hacen. Y como hagamos lo que pudiéramos, hará su majestad que vayamos pudiendo cada día más y más, como no nos cansemos luego, sino que lo poco que dura esta vida, y quizá sea más poco de lo que cada uno piensa, interior y exteriormente, ofrezcamos al Señor el sacrificio que pudiéramos, que su majestad le juntará con el que hizo en la cruz por nosotras al Padre, para que tenga el valor que nuestra voluntad hubiere merecido, aunque sean pequeñas las obras. La clave es el amor. Invitación, por lo tanto, también a que los actos expresos de oración estén, en efecto, marcados por el amor, principio que los llena de sentido, de dulzura y de consuelo, de fortaleza y alegría. Una oración sin amor es una oración vacía. Un verdadero acto de amor a Dios es siempre también un acto de oración. En el amor descubierto particularmente en el resucitado, nos encontramos a nosotros mismos y apreciamos el valor de nuestro misterio. Lo expresaba así Hans Urs von Balthasar, mirando el momento de la resurrección. Ahora sé quién soy. Ahora puedo serlo, pues mi amor me ama. Mi amor me hace donación de confianza. Este ahora en el que se encuentran ambos nombres es el día de mi nacimiento en la eternidad, y ningún tiempo borrará este ahora. Aquí se ha puesto el punto. Aquí está la creación y el principio. Aquí se ha vaciado la campana en la forma vacía, su envoltura se ha quebrado en ruinas, esa envoltura que rodeándome por fuera evitaba mi vacío. De aquí en adelante podré sonar en las torres y anunciar la resurrección como nuevo nacimiento, descubrimiento de amor, experiencia que nos lanza ya desde la eternidad al testimonio y a la misión. A la consagración de nuestra anchura y la armonía con el mundo entero en clave del Espíritu Santo, podemos, para concluir, asociar la oración de Pentecostés de Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein. Ella se pregunta: ¿eres tú el dulce canto del amor y del santo recato que eternamente suena en torno al trono de la Trinidad y desposa consigo los sonidos puros de todos los seres? La armonía que aúna los miembros con la cabeza, donde cada uno encuentra feliz el sentido secreto de su ser, y jubilante irradia libremente, desprendido en tu fluir, Espíritu Santo, júbilo eterno. Cerremos nuestra oración en la clave del amor, permitiendo que el Espíritu que ya mora en nosotros por el bautismo, por la confirmación, por la gracia, por la caridad, se actualice también en este momento, en este tiempo santo. Imploremos que esa presencia del Espíritu en nosotros se vuelva consciente, y así nosotros conscientemente también nos hagamos presente desde nuestra anchura en el misterio de Dios.
Concluyamos este momento santo diciendo con el recato, pero también con la intensidad del corazón, conscientes de lo que hacemos, con un espíritu libre y generoso, la gloria que el Dios Trino merece, desde todo nuestro ser, con nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.